Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos en esta sala, en este seminario. Hoy, pues bueno, ya con esta tarde un poquito fría en algunos lugares de la República Mexicana, bienvenidos a todos. Vemos que se están conectando y se siguen conectando, bienvenidos a todos. Qué gusto verlos, mi nombre es César Reyes y bueno, hoy tengo la gran oportunidad de compartir un momento con ustedes y de darle la bienvenida a una persona que pues es de reciente llegada a la organización. Sin embargo, ha venido a aportar pues grandes cosas, grandes valores, ahorita van a conocerla. Yo les voy a compartir de manera muy rápida quién es ella y pues bueno, vamos a platicar con ella hablando precisamente de cuál es el tema principal del día de hoy, qué son los prebióticos y qué son los probióticos. Entonces, ella, Jessica Islas, ella es egresada de la unidad interdisciplinaria del Politécnico Nacional de México, además de que ella ha tenido pues especializaciones y ha tenido diferentes estudios en administración farmacéutica, en mejora continua, en procesos que han sido impartidos en varias universidades, entre ellas en el TEC de Monterrey y la UNAM. Además de eso, pues esta invitada del día de hoy, Jessica ha estado metida en el mundo de la industria farmacéutica y de la logística farmacéutica, todo lo que tiene que ver con regulaciones y detalles así, ha estado pues participando desde hace más de 6 años. Ella es experta en temas regulatorios, como les decía, es una experta ante COFEPRIS, que es una de las entidades que regula precisamente la importación de productos, y ella en particular se enfoca en todo lo que tiene que ver con suplementos alimenticios, en lo que tiene que ver con cosméticos, alimentos, medicamentos, entre muchas otras cosas. Pero, Jessica, te dejo desde luego el control y la palabra para que nos platiques pues todo esto de qué son los probióticos y los prebióticos y probióticos. Gracias, César. Gracias, Octavio, por la presentación tan calurosa. Y pues antes que nada agradezco este espacio a todos ustedes, los que se siguen conectando, somos ya muchos. Estoy muy contenta de haber ingresado a la familia For Life. Yo espero y estoy muy contenta en presentarles este tema en específico, probióticos y prebióticos, que seguramente muchos de ustedes ya los han escuchado porque han sido un boom en los últimos años. Entonces, pues yo feliz de presentárselos y bueno, voy a empezar a compartir la presentación. Pues bienvenidos todos nuevamente, pónganse muy cómodos porque la realidad este tema es muy interesante, a mí me encanta. Y yo qué esperaría al final de esta presentación, pues que todos ustedes se lleven conceptos muy interesantes, sobre todo qué quisiera yo que se llevaran, qué es un prebiótico, qué es un probiótico, dónde los podemos encontrar, en qué alimentos, ¿no? Usualmente dónde los encontramos y qué beneficios le van a conferir a nuestra salud. Entonces, todas estas son cosas que yo de verdad espero que se lleve. Al final de la presentación igual vamos a tener preguntas, una serie de preguntas, y bueno, yo espero responder todas, ¿no? Y que esta presentación sea de gran utilidad para todos ustedes. Y bueno, pues antes de entrar bien a qué es un prebiótico, qué es un probiótico y demás, me gustaría hablar un poquito de nuestro cuerpo, ¿no? Normalmente nosotros vemos nuestro cuerpo y lo vemos al exterior y de verdad, pues sabemos que es maravilloso, ¿no? Porque el cuerpo nos permite hacer diferentes funciones, ¿no? Pero realmente no nos imaginamos todo lo que habita dentro de nuestro cuerpo. Y yo me voy a permitir llamarle que nuestro cuerpo es un ecosistema. Y ustedes me dirán, oye Jessica, pero ¿por qué un ecosistema? ¿No? Si un ecosistema es un conjunto de seres vivos y yo solo soy un ser vivo, ¿y por qué le llamas ecosistema a mi cuerpo? Bueno, pues sí le llamo ecosistema porque realmente sí somos un conjunto de seres vivos. No solamente tenemos células humanas, tenemos también microorganismos, infinidad de microorganismos. Estos microorganismos, ¿a qué se dividen? Tenemos bacterias, tenemos virus, tenemos hongos y demás microorganismos. Entonces, esto es muy interesante. De hecho, aquí les doy un dato sorprendente. Estas investigaciones se han realizado en los últimos años. Hace 10 años se decía que por cada célula humana que nosotros tenemos 10 bacterias. Entonces, eso quiere decir, eso se traduce a que realmente 90% de nuestro cuerpo son bacterias y 10% son humanas, ¿no? Entonces puedo decir que soy 10% humana y 90% bacterias. Han salido estudios más recientes que dicen que somos 50% y 50%, pero bueno, la idea es que sí estamos repletos de bacterias y eso es algo que nos tenemos que quedar. O sea, ya quédense eso de que nuestro cuerpo está repleto de bacterias.
Más o menos para que se den una idea, en nuestro cuerpo llegan a habitar hasta 100 trillones de bacterias, o sea, es un número sorprendente. Y no solo eso, ¿no? O sea, ustedes me pueden decir, oye, 100 trillones de bacterias de una sola especie, ¿es una sola? ¿O cómo, no? Pues no, hay hasta 1000 especies diferentes en nuestro cuerpo de esas bacterias o esos microorganismos. Entonces, nada más ahí para que se den una idea de lo grandioso que es nuestro cuerpo, y por eso a mí me gusta llamarle ecosistema, ¿no? Porque realmente lo es. Vamos a pasar, y me voy a permitir hablar de un tema, es un término digestivo, es el microbioma intestinal. Seguramente ustedes han escuchado hablar o habían escuchado hablar de la flora intestinal. Realmente este es un tema ya viejo. La flora intestinal ya, de hecho, ya no se usa, ya no es correcto usarlo. La flora intestinal se le llamaba así porque era hace años, ¿no? Todavía cuando no estaban tantos estudios recientes. Entonces le decidí llamar a flora intestinal. Sin embargo, ya con estos nuevos estudios se ha demostrado que es tan diversa todos los microorganismos que existen en nuestro cuerpo que se le dice ahora microbioma intestinal. Entonces ahí cuando escuchen que alguien le llama flora intestinal, díganle, no, ¿qué crees que no? A partir de más o menos 2014 ese término ya no es correcto y el correcto es microbioma intestinal. ¿Y qué es el microbioma intestinal o con qué es lo que yo quiero que ustedes se queden? Realmente el microbioma intestinal es un conjunto de microorganismos, ¿no? Y a estos microorganismos, ¿qué son? Pues son las bacterias. Tenemos bacterias buenas y bacterias malas. A veces cuando escuchamos bacterias decimos, no, pues son malas, ¿no? No, la realidad es que tenemos bacterias buenas y que nos ayudan de mucho. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces tenemos bacterias, virus, hongos y demás. Y a todo esto, todos estos se encuentran en nuestro intestino. Nos vamos a enfocar ahorita en nuestro intestino. Entonces, a todo este conjunto le vamos a llamar microbioma intestinal. De hecho, para que me crean un poquito, y por qué les digo que ha tomado relevancia, ya hasta existe un Día Internacional del Microbioma, ¿no? Este día es el 27 de junio, y en este día normalmente los científicos ahí presentan artículos o trabajos que han estado estudiando respecto a este tema. Entonces, ya vimos qué es el microbioma y demás, pero ¿qué hace el microbioma en mi cuerpo? ¿Cómo realmente el microbioma me ayuda o de qué me sirve? El microbioma tiene diferentes funciones. Ahorita me voy a enfocar en las bacterias buenas. Las bacterias buenas que le confieren un beneficio a mi salud. Estas bacterias buenas nos ayudan en diversas cosas, como es el caso de funciones gastrointestinales. ¿Y cómo hacen esto? Tenemos nosotros una mucosa en nuestro intestino. Estas bacterias logran que el espesor de la mucosa sea el correcto. Entonces, por ende, todos los alimentos que nosotros digerimos, por ejemplo, ácidos, ya no nos repercuten tanto en el intestino y por eso se dice que tiene funciones gastrointestinales. Ahora, otra cosa es el estado de ánimo y estrés. Aquí les da un punto interesante. Ustedes seguramente no sabían que las bacterias nos ayudan a producir un neurotransmisor. Ese neurotransmisor es llamado la serotonina. Y la serotonina comúnmente se le llama la hormona de la felicidad. Entonces, esta hormona, como lo dice su nombre, nos ayuda en el estado de ánimo, ¿no? Ya no vamos a estar tan de malas y ya vamos a estar más contentos y por ende, pues vamos a bajar nuestro nivel de estrés. Entonces, por eso les digo que son maravillosas. Otra cosa, pues como vigilancia inmunitaria, porque nosotros en el intestino, al tener estas bacterias buenas, tenemos bacterias buenas y bacterias malas, como les decía, virus, hongos y demás. Estas bacterias buenas, los que nos van a ayudar es, si alguien nos quiere atacar, alguien de esos patógenos, algún hongo, algún virus, las bacterias buenas nos van a ayudar a protegernos, ¿no? No van a dejar que esas bacterias malas nos golpeen tan feo, ¿no? Así lo vamos a llamar. Y también aquí, antes de pasar a la otra diapositiva, quisiera decirles que el microbioma intestinal es único para cada persona. Mi microbioma no es el mismo al de mi papá, no es el mismo al de mi hermana. Todos tenemos un microbioma distinto. De hecho, pudiéramos llamarlo como es una huella digital. O sea, cada uno tiene un microbioma diferente. ¿Y de qué depende? Pues de nuestros hábitos de alimentación, de cómo nacimos, si fue parto natural, si fue cesárea, de cómo es el entorno en el que estamos.
se pudiera decir que un niño, un bebé nace estéril. Y nace estéril, ¿por qué? Pues desde que está en la placenta. Entonces, cuando el niño, aquí depende, hay de dos cosas, ¿no? Si nace por parto natural o si nace por cesárea. Un niño tiene su primer, ¿cómo les puedo decir?, encuentro con bacterias. Por ejemplo, si nace por parto natural, su primer encuentro con las bacterias es cuando pasa por el canal vaginal. Es ahí donde el bebé tiene su primer encuentro con bacterias. Y de ahí, pues, el bebé ya se va reproduciendo, va creciendo más bien, y va adquiriendo mayor cantidad de bacterias. Otra parte importante, por ejemplo, aquí es la leche materna. De hecho, la leche materna, por eso dicen que es una etapa crítica en los bebés. Y por eso dicen que gracias a la leche materna podemos mantener la inmunidad o hacerle un sistema inmune al bebé fuerte. Por eso es muy, muy recomendable. Entonces, la leche materna tiene mucha cantidad de bacterias buenas que obviamente van a hacer que el microbioma del bebé pues esté saludable y tenga gran diversidad de bacterias y que cuando crezca y que ya sea un niño, un joven, un adulto, pues tenga un sistema inmune pues fortalecido. Existen diferentes tipos de bacterias en nuestro microbioma. Como les decía, aquí quiero que les quede bien claro. Acuérdense de que hay bacterias buenas, bacterias malas, pero me voy a enfocar en las bacterias buenas. Hay dos tipos de cepas en específico que se han estudiado y que son las que han demostrado que tienen mayor funcionalidad en nuestro microbioma. Estas cepas, el género de estas cepas, son los Lactobacillus y Bifidobacterium. Entonces, estas dos cepas yo les recomendaría, cuando me pregunten, oye Jessica, ¿y qué me recomiendas? ¿No? ¿Cómo yo sé que un producto es bueno o realmente sí tiene bacterias buenas? Pues este producto, fíjense bien que traiga Lactobacillus, y bifidobacterias. Entonces, cuando nosotros veamos esas dos cepas, son cepas que han sido bien estudiadas, entonces ya se conoce su funcionalidad. Yo les recomiendo que son preferibles que contengan este tipo de cepas o bacterias. Entonces, ya que vimos todo lo del microbioma, ya que vimos nuestro cuerpo y demás, vamos a hablar un poco ya nos vamos a empezar a enfocar en bacterias buenas. Nosotros tenemos bacterias buenas, ¿no? Como les decía, las obtenemos de leche materna, de nuestros alimentos y conforme a nuestro entorno. Entonces, pero esas bacterias buenas no siempre viven, ¿no? Nosotros, aunque no lo crean, podemos hacerles mucho daño. ¿Y cómo les hacemos ese daño o cómo funciona todo esto? Nosotros, al consumir, por ejemplo, antibióticos, se ha dado que en los últimos años hay un uso no controlado de antibióticos, ¿no? Hay personas que se toman los antibióticos como si fueran, no sé, su bebida favorita, no sé. Entonces, hay un uso realmente no controlado de antibióticos. Los antibióticos son buenísimos, pero cuando nos los prescribe un médico. Porque realmente cuando nosotros nos administramos un antibiótico, imagínenselo así, hay una matanza increíble en nuestro intestino. Desgraciadamente, los antibióticos no solo destruyen las bacterias malas o los virus, las bacterias malas, realmente también destruyen gran porcentaje de nuestras bacterias buenas. Entonces, imagínense, nosotros estamos destruyendo gran porcentaje de las bacterias buenas y pues nuestro intestino queda como pues muy pobre, ¿no? De diversidad de bacterias y por ende pues eso va a repercutir en nuestro sistema inmune. Ya no va a haber las suficientes bacterias para defendernos de las amenazas. Otra cosa que también nos afecta mucho son los laxantes. Seguramente algunos de ustedes o nosotros hemos consumido en algún momento laxantes y se nos hace fácil, ¿no? Consumirlos. Sin embargo, los laxantes también, cuando administramos laxantes, perdemos gran porcentaje de bacterias buenas y también nuestro sistema inmune se queda pobre de bacterias. Otra cosa, los fumadores también, los que consumen tabaco. Es malísimo para las bacterias consumir tabaco, con esto las matamos y pues por ende pues nuestro microbioma se queda pobre. El alcohol también, se ha demostrado que el alcohol mata a las bacterias buenas que tenemos. Y por último, creo que esto ya varios lo sabemos, una dieta no balanceada, ¿no?
que aquí en México realmente yo veo que pasa mucho no tener una dieta balanceada, y a veces no es tanto que no queramos, ¿no? Sino que, pues ustedes saben, por los horarios de trabajo se salen a las 5 de la mañana algunas personas y regresan a las 9 de la noche. Ni siquiera les da tiempo de prepararse su comida saludable, ¿no? De llevarse sus toppers al trabajo. Entonces, en este caso, pues, ¿qué se nos hace más fácil? Salir del trabajo de la oficina, ir por una quesadilla, ir por una torta, tomarnos nuestro refresquito. Todo esto es una dieta no balanceada que desafortunadamente le pega directamente a nuestro microbioma, ¿no? Y le pega, ¿por qué? Porque destruye a nuestras bacterias buenas, porque no tenemos alimento para nuestras bacterias buenas, y al contrario, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que el azúcar, grasas, alimentan a las bacterias malas, a los patógenos, y entonces más bien estamos alimentando a lo malo en nuestro organismo, y por ende, pues nuestro sistema inmune va a estar muy débil. Ya vamos a entrar aquí al tema de prebióticos. Sin embargo, sí me interesaba que conocieran el cuerpo, sí me interesaba que conociéramos qué es el microbioma, ¿no? Que vamos a repetirlo nuevamente. Acuérdense que es el conjunto de microorganismos que están en nuestro intestino. Realmente es la genética de todos esos microorganismos que están en nuestro intestino, ¿vale? Y pues vamos a entrar aquí a un tema interesante, los prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Se los voy a decir muy fácil y es para que los recuerden, que nunca se les olvide. Los prebióticos son el alimento para las bacterias buenas, ¿vale? Por ejemplo, aquí vemos un brócoli, un pedazo de brócoli y bacterias al lado, ¿no? Pues las bacterias felices de que el brócoli las esté alimentando. Entonces, acuérdense de un prebiótico como el alimento que va para mis bacterias buenas. Y bueno, pues si yo le doy alimento a mis bacterias buenas, pues ¿cómo creen que van a estar? Súper felices, con energía. Es como nosotros, ¿no? Cuando a lo mejor se nos olvida desayunar, se nos olvida comer, etcétera, nos sentimos débiles, sin ganas de nada, hasta enojados. Lo mismo pasa con nuestras bacterias. Si no las alimentamos, pues ¿ustedes creen que van a realizar las funciones que deberían realizar? No, no lo van a hacer y no van a tener la energía suficiente para protegernos de las amenazas. Y bueno, los prebióticos ya dijimos que es el alimento de las bacterias buenas. Aquí me voy a adelantar tantito. Las bacterias buenas son los probióticos, que más adelantito lo vamos a ver a detalle. Pero realmente, véanlo así, es el alimento para mis bacterias buenas, ¿sale? Y son muy diferentes a los probióticos. ¿Por qué son muy diferentes a los probióticos? Los prebióticos no se encuentran vivos, ¿sale? No están vivos y es un tipo de fibra no soluble que alimenta a las bacterias buenas de nuestro microbioma, que se encuentran en nuestro intestino, ¿vale? Ahora vamos con, ahora sí, probióticos. ¿Qué es probiótico? Pues son microorganismos, aquí sí quiero que también se acuerden muy bien, microorganismos vivos, por eso les decía que son muy diferentes a los prebióticos. Prebióticos no están vivos, probióticos sí están vivos. Entonces los probióticos son unos microorganismos vivos que, como les comentaba, pues son benéficos para nuestra salud. Si nosotros los mantenemos saludables, pues ellos también, por decirlo así, nos van a dar un resultado, van a ser agradecidos con nosotros, ¿no? Entonces, si yo te mantengo saludable, si yo mantengo saludable a mis bacterias buenas, pues ellos van a ser agradecidos conmigo, ¿no? ¿Y cómo me van a agradecer? Pues cuidándome de bacterias malas, de virus, patógenos y pues fortaleciendo mi sistema inmune. Aquí hay una frase que me gusta, dice, tu cuerpo alberga tantas bacterias como células propias, es lo que les decía al inicio, cuando empezó a estudiarse este tema se decía que éramos 90% bacterias, 10% humano o células humanas. En este caso, ya en las últimas investigaciones se ha dicho que tenemos tantas bacterias como células propias. Entonces, por ello la importancia. Ahora, los probióticos, perdónenme, ¿a qué nos van a ayudar? Pues los probióticos, si nosotros mantenemos estas bacterias buenas, que se sientan a gusto en el intestino, que se sientan en su hogar, que se sientan en su hábitat, que se sientan con energía porque las alimentamos correctamente, se sienten bien esas bacterias buenas, pues nos van a ayudar a varias funciones que ya veíamos en un inicio. Pero una de estas funciones y una de las más interesantes es que estas bacterias buenas nos van a ayudar
a que todos los nutrientes que nosotros consumimos día a día, por ejemplo yo, ¿no? Del desayuno, de mi comida, de mi cena, todos esos nutrientes van a poder ser absorbidos correctamente por el intestino. Y todo esto es gracias a mis bacterias buenas. Entonces, imagínense lo que les decía, por eso mucho cuidado, ¿no? Con no alimentarlas o si realmente somos de los que no nos preocupamos por lo que tenemos adentro de nuestro cuerpo, entonces ahí sí aguas, ¿no? Tenemos que tenerlas bien para que tengan una diversidad, ellas se sientan cómodas y de esta forma pues nos ayuden a absorber todos los nutrientes de los alimentos que consumimos día a día. Y bueno, estos son algunos de los beneficios de los probióticos que yo aquí les coloco. Yo la verdad no quisiera que solo se quedaran con estos beneficios. De verdad hay una infinidad de beneficios que nosotros podemos tener de los probióticos. Aquí les voy a recomendar un libro para que lo apunten. Se llama El Milagro Probiótico. Este libro habla mucho de esto, ¿no? De dónde encontramos probióticos, las funciones de los probióticos. De hecho, lo escribe una doctora. Le gusta mucho la parte natural, productos naturales. Entonces, esta doctora ahí cita a algunos de sus pacientes que les ha prescrito, les ha recomendado probióticos y se ha visto una mejoría interesante. Entonces, yo les recomiendo este libro y, bueno, vamos a ir viendo punto por punto para que nos quede más claro algunos de los beneficios de los probióticos, ¿vale? Entonces, el primer beneficio, pues que ya se los dije, es digerimos correctamente el alimento, es decir, todos los nutrientes los absorbemos de forma adecuada. Y no solo eso, ¿qué creen? Que también competimos con los patógenos. Estas bacterias buenas dicen, ¿sabes qué patógeno? Mejor yo te quito la comida, ¿no? La comida buena y a ti te dejo sin nada. Entonces, pues el patógeno al no comer no tiene energía, por lo tanto ya los ataques que nos va a hacer ya no van a ser tan fuertes y aparte pues algunos de ellos hasta se van a morir, ¿no? Si no hay comida pues te mueres. Otra de las cosas interesantes es que también estas bacterias buenas nos ayudan a alterar el pH local y ¿qué creen? Lo alteran para que el pH local no sea conveniente para los patógenos, es decir, para que los patógenos no se sientan como a gusto en el intestino y pues decidan o morirse o irse, ¿no? Entonces, esto es muy interesante, crean un pH desfavorable. Otra cosa es que producen bacteriocinas. Estas bacteriocinas lo que nos ayudan es a inhibir que los patógenos sigan creciendo, ¿sale? O que se sigan reproduciendo. Entonces, estas bacteriocinas igual son muy buenas para inhibir patógenos. Otra de las beneficios muy importantes, sobre todo para nosotras las mujeres que nos importa mucho esto, es que elimina los radicales superóxidos. Esto quiere decir que nuestras células se van a mantener jóvenes, ¿no? Y no van a envejecer tan rápido. Mejora también la barrera intestinal. Esto es muy sencillo. ¿Por qué la mejora? Por la mucosa que les decía en el inicio. El espesor de la mucosa, pues la hace más grueso y mejora esta barrera intestinal de nuestro cuerpo. Compite por la adherencia de los patógenos. Aquí algo interesante. Imagínense a las bacterias malas queriéndose adherir a nuestro intestino, ¿no? Y algunas de ellas hasta quieren atravesar nuestro intestino para llegar a la sangre o a las células humanas. Entonces, ¿qué hacen aquí las bacterias buenas? Pues le dicen, oye, no, tú no vas aquí, ¿no? Tú aquí no vas, bacteria mala, mejor me adhiero yo. Entonces, la idea de esto es que pues tengamos más bacterias buenas que estén adheridas a nuestro intestino para de esta forma evitar que las bacterias malas o virus se peguen a nuestros intestinos, ¿no? Y por último, modifican la toxina de los patógenos. ¿A qué me refiero? A los patógenos tienen ciertas toxinas que pues sí son muy fuertes. Entonces, ¿qué hacen ellos? Las modifican para que a lo mejor la toxina ya no sea tan fuerte y ya no nos pueda atacar de la misma manera, ¿no? O con la misma potencia. Entonces, de aquí, pues, estos son algunos beneficios. Les vuelvo a repetir, de verdad, no se queden solo con esto. Hay muchos estudios recientes, muchos artículos, de verdad, hay una cantidad enorme de investigadores que se han metido en el tema y de verdad hay mucha información que ver en la web. También no se vayan ahí por fuentes pues reales. Les recomiendo que sí se vayan a artículos científicos, ahí se encuentra gran cantidad de información de estos temas.
Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de los suplementos ideales, ¿no? Yo, ¿qué les sugiero de un suplemento ideal? Hay algo que se llama un producto simbiótico. ¿A qué me refiero con un producto simbiótico? Pues un producto simbiótico es el que contiene prebióticos, que en este caso los prebióticos, acuérdense que son el alimento, y aparte contiene probióticos, que es el microorganismo vivo. Entonces, ustedes imagínense, ya me están dando la bacteria, la bacteria buena y que está viva, me le están dando ya junto con su alimento, ¿no? Yo ya no me tengo que preocupar pues de dónde alimentarlo o demás. Ya ahí, ya en este producto, ya vienen ambos, tanto la bacteria viva como su alimento. Entonces, yo lo llamo como un ganar-ganar. Al final, para nuestro microbioma va a estar feliz, ¿no? De que le estemos dando este tipo de producto. Aquí también, ojo, normalmente en los supermercados nosotros encontramos lácteos fermentados o llegamos a encontrar, no sé, yogurts, por ejemplo, y vienen en forma líquida. La forma de administración es líquida. Ya existe tecnología avanzada que de hecho yo la recomiendo, por ejemplo, unas microesferas. Estas microesferas lo que hacen es que tienen un recubrimiento y estas microesferas se le conocen como de liberación retardada. ¿Esto qué genera? Que al momento que nosotros ingerimos el producto, no se van a morir nuestras bacterias con el pH ácido, ¿no? De nuestro estómago, porque muchos productos pasa esto, ¿no? Por ejemplo, los yogurts que consumimos y que traen probióticos, al momento de que llegan al estómago, pues el pH ácido hacen que nuestras bacterias se mueran. Entonces ya no llegan a nuestro intestino realmente. Y entonces lo que hacen estas microesferas es que al tener ese recubrimiento pueden llegar hasta el intestino. Y no solo eso, ¿no? Porque el intestino se divide en dos, intestino delgado e intestino grueso. Realmente, chicos, lo que nos interesa aquí, nuestra meta va a ser que llegue al intestino grueso. ¿Y por qué creen que va a llegar? ¿Por qué es nuestra meta o por qué yo le llamo así? Porque nuestro intestino grueso, específicamente en el colon, es donde alberga hasta el 95% de todo nuestro microbioma, de todos estos microorganismos que tenemos. Entonces, por eso a mí me conviene que esas bacterias buenas pues lleguen hasta el colon, ¿no? Y no se me queden ahí, pues a lo mejor se me mueran en el estómago, se me mueran en el intestino delgado. No, yo quiero que lleguen hasta el colon. Y este tipo de tecnología, que es de liberación retardada, como es el caso de las microesferas, pues permiten que este producto llegue hasta el colon, que es, por eso yo aquí se lo cito como un suplemento ideal, ¿no? Para mí el suplemento ideal sería eso. También del suplemento ideal lo que yo busco, pues sabemos igual los lácteos o los que encontramos normalmente en el supermercado, pues vamos al área de refrigerados, ¿no? Porque se encuentran ahí. Pero ¿qué pasa? Los refrigeran específicamente por eso, ¿no? Porque contienen sí lácteo o pues, también por las bacterias, que son microorganismos vivos y que requieren una temperatura de refrigeración. En este caso, también, por ejemplo, unas microesferas lo que hacen es que ya no sea necesario refrigerarlos. Estas microesferas, al tener el recubrimiento, le dan esa estabilidad a mi producto, tanto al prebiótico como a los probióticos. Entonces, yo ya no necesito refrigerarlo. Por ejemplo, las mamás normalmente, ¿no? Agarran y antes de que se vayan los niños a la escuela, en su lonchera, a lo mejor les colocan ahí un yogur y las mamás, pues sí, dicen, le estoy haciendo un bien a mi hijo, pues lleva probióticos, pero ¿qué creen? Les tengo una mala noticia. Nosotros al momento de sacar el lácteo del refrigerador, puede que ya lo sacamos del refrigerador, lo metemos a la lonchera y en la lonchera pues ya no va a estar en la temperatura de refrigeración que requiere el microorganismo. Entonces probablemente ya hay muchos niños que se la pasan jugando y demás, y a lo mejor se acuerdan de tomarse la bebida hasta las 11 de la mañana, a mediodía. Pues ahí, ¿qué creen? Que gran cantidad o gran porcentaje de los probióticos que llevaba ese producto, pues ya se murieron, porque ya lo quitamos realmente de la temperatura ideal que requiere ese producto. Entonces, lo ideal aquí les recomiendo, pues busquemos un probiótico que no requiera esta temperatura, ¿no? Y que no nos estemos preocupando tanto en esto.
También lo que les comentaba en un inicio, de verdad cuando vayan al súper, si es que nos estamos complementando con algún producto, fijémonos que traiga este tipo de cepas, Bifidobacteria y Lactobacillus, son las más estudiadas, son las más recomendadas, entonces de verdad fíjense en esto y que no solo tengan una u otra, ¿no? O sea, que contengan ambas. Y este es el género, el que les cito aquí, puede tener género y diversas especies. Hay suplementos que hasta traen 5 tipos de cepa diferente. Estos suplementos pues son recomendables. Y pues también aquí otra vez les cito las microesferas recubiertas porque gracias a ello la liberación se va a ir dirigida al colon. Y que acuérdense que en el colon, esto también que les quede muy grabado, en el colon tenemos el 95% de nuestro microbioma, de nuestros microorganismos que albergan en el intestino, se encuentran en el colon. De prebióticos, pues, ¿qué yo les diría? Prebióticos, aquí los encontramos en varios alimentos. Comúnmente, por ejemplo, los podemos encontrar en la avena, en un plátano, en jitomate, en ajo, en cebolla, etcétera. Pero aquí ya hay productos que les decía que son los simbióticos que ya contienen prebióticos. Y los oligosacáridos son un tipo de prebióticos igual ampliamente estudiados y ampliamente recomendados. ¿Para qué? Para hacer el alimento de nuestras bacterias buenas. Estos tipos de oligosacáridos, hay 3 en específico que se han estudiado y que son recomendables. Uno de ellos son los galactoligosacáridos. Estos provienen de la leche. Otros se llaman gilo-oligosacáridos. Estos provienen del maíz específicamente. Y por último, los fructooligosacáridos. Estos los encontramos en diversas frutas. Si queremos encontrar grandes cantidades, hay una plantita, que de hecho también esta plantita se usa como sustituto de café. El nombre de esta plantita es la achicoria. Entonces, esto los encontramos, les digo, en productos naturales que consumimos día a día, alimentos naturales, pero pues qué mejor, ¿no? Que mi producto, mi probiótico que yo me estoy tomando, pues ya contenga el alimento, ¿no? Y que es un alimento que está en cantidades específicas para mantener vivas las bacterias buenas que yo estoy consumiendo. Y bueno, pues como conclusiones, acuérdense mucho de cuidar y balancear tu dieta. Esto no lo digo yo, lo dicen médicos, lo dicen nutriólogos. No solo cuidar y balancear nuestra dieta, también hidratarnos. Es importante tomar igual mucha agua para que nuestro microbioma esté saludable, esté equilibrado y pues nuestras bacterias buenas se sientan a gusto, ¿no? Y se sientan en su hogar, se sientan con energía para poder hacer frente a todas las amenazas de los que podamos, que nosotros podamos tener dentro de nuestro cuerpo. Acuérdense, pues frutas, verduras, vitaminas, minerales, todo lo que les recomienda su nutriólogo, la dieta balanceada que ustedes lleven. Eviten mucho azúcar, eviten muchas grasas, etcétera. Los probióticos aquí, y esto también yo no lo digo, lo dicen muchos estudios, lo dice la Organización Mundial de Gastroenterología, los probióticos está demostrado que al ser administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud de nuestro cuerpo, ¿sale? Entonces, aquí cantidades adecuadas también, fíjense bien del producto que ustedes estén tomando, fíjense bien en la etiqueta, en las instrucciones de uso de ese producto, para que ustedes pues realmente se estén administrando la cantidad adecuada. Porque ¿qué pasa? A veces nos excedemos, ¿no? Y podemos tener una repercusión como, por ejemplo, diarrea. Hagan de cuenta que pues nosotros le estamos dando a nuestro organismo tanta bacteria que pues sí puede haber ahí un desequilibrio, ¿no? Entonces, siempre fíjense en las instrucciones de uso del producto que ustedes decidan administrarse y siendo administrados de las cantidades adecuadas, sí confieren un beneficio a nuestra salud. Y bueno, pues probióticos y prebióticos, como tal la bacteria buena con su alimento, pues acuérdense que es un producto simbiótico, eso también que se les quede bien grabado, y ambos son elementos para cuidar nuestro microbioma intestinal, ¿no? Y microbioma intestinal, ¿qué dijimos que es? Pues el conjunto de los microorganismos que se encuentran en nuestro intestino.
microorganismos. Acuérdense que bacterias buenas, bacterias malas, virus, hongos e infinidad, ¿sale? Entonces, pues por mi parte es todo. Espero que les haya servido esta presentación. Ahorita vamos a pasar con la parte de preguntas y respuestas y vamos a dar al final un correo electrónico. Yo entiendo que aquí quedaron a lo mejor varias dudas o a lo mejor ustedes quieren más detalle de algún tema en específico. Se los podemos responder sin problema en un correo que les vamos a dar al último, ¿vale? Pues listo, César. No sé si pasemos a Claro. la parte de preguntas y respuestas. Claro, Jessica, muchas gracias. Súper interesante esta información. Ahorita que estábamos revisando todo lo que mencionabas, de verdad es bien importante. Si quieres, deja ahí tu slide, Sí. para que sirva de apoyo, porque sí está de verdad bien interesante todo lo del microbioma. Microbioma, ¿verdad? Es como lo mencionas, ¿no? Sí, sí, es el microbioma y otra vez, acuérdense, es el conjunto de microorganismos que tenemos en el intestino. Como tal es toda la genética, todo el genoma de toda esa parte de microorganismos. Entonces, acordémoslo así, ¿no? Para recordarlo, conjunto de microorganismos que se encuentran en nuestro intestino. Toda la genética de estos microorganismos. A eso se le llama microbioma. Y también les recuerdo que ya es el Día Mundial del Microbioma, el 27 de junio. Entonces ahí, normalmente ese día hay muchas publicaciones, salen muchos artículos. Ahí es a donde van los investigadores a presentar los trabajos de años, ¿no? En los que han trabajado años y años para pues que esta investigación siga creciendo. Y pues yo les apuesto que, digo, ahorita este tema, como les digo, es reciente, pero van a salir más publicaciones y de verdad cada día estoy segura de que nos vamos a sorprender más de todo lo que hace el microbioma por nuestra salud. Claro que sí. Y precisamente como decías, Jessica, hay varias preguntas frecuentes que pues de repente nos hacen en las redes sociales o por correo electrónico o directamente a cualquiera de los chicos que están en el área comercial o directamente a los directivos, precisamente sobre los prebióticos y probióticos. Una de las preguntas que suelen hacer es precisamente, en el caso de este producto, dicen, ¿a qué edad se puede comenzar a consumir probióticos o prebióticos, ¿no? ¿Cuál sería la edad ideal para que alguien los pueda consumir? Sí, mira, pues realmente no hay un máximo, un mínimo. Tú lo puedes consumir, de hecho hasta los bebés los pueden consumir. Aquí lo que les recomiendo es, si las mamás quieren dárselos a sus bebés, normalmente sí son los pediatras quien les dice el tipo de cepa o el tipo de bacteria que le tiene que dar y aparte le dice la cantidad adecuada. Si ya es un niño, somos jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, les recomiendo mucho las cepas que yo les recomendé y estas pues los podemos tomar diario, de manera diaria. No hay una edad como tal, lo pueden tomar a la edad que ustedes quieran, nada más sí siguiendo lo que dice la etiqueta, ¿no? Del producto que nosotros elijamos. Ok, muy bien. Otra pregunta que nos hacen mucho es, ¿cómo se debe tomar? O sea, ¿cuál es la forma correcta? ¿Tiene que ser en líquido? ¿Tiene que ser en seco? ¿Cómo es la forma ideal para que se puedan consumir los probióticos y prebióticos? Sí, claro. Una pregunta, de hecho, muy interesante y que a muchos nos confunde, ¿no? Mira, aquí, César, depende de la presentación del producto. Yo, como les decía, por ejemplo, hay yogur bebibles, hay alimentos fermentados o bebidas fermentadas, igual bebibles. Sin embargo, yo lo que les recomiendo, pues sí es un complemento, un suplemento alimenticio. Y pues si ya vamos a decidirnos por un suplemento alimenticio, les recomiendo las microesferas. ¿Para qué? Para asegurarnos de que va a llegar al colon. Estas microesferas, aquí sí hay puntos importantes de cómo consumirlos. Microesferas, lo que nosotros tenemos que hacer, normalmente vienen en sobre, lo que nosotros tenemos que hacer es vertir ese sobre en nuestra boca, no masticarlas, está prohibido masticarlas porque entonces ahí ya estaríamos soltando a los microorganismos desde la boca y probablemente no lleguen hasta el colon. Entonces, prohibido masticarlas, agarrar un vasito de agua o la bebida de nuestra preferencia,
tomarlo y se pasan directamente las microesferas con el fin de que lleguen hasta el colon, ¿no? Que es nuestro punto donde yo les decía que habita hasta el 95% del microbioma. Ok. Otra que creo que esta es una de las que yo más he visto, Jessica, dice, ¿por cuánto tiempo se tienen que consumir este tipo de probióticos o prebióticos, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que deben estar consumiendo de manera normal? Ok, pues aquí acuérdense que los probióticos, que son los microorganismos vivos, son nuestros amigos, son nuestras bacterias amigas, ¿vale? Entonces, ¿por cuánto tiempo lo tengo que tomar? Pues toda la vida si se puede, si de verdad mis recursos me lo permiten, yo toda la vida lo recomiendo porque pues son benéficos para nuestro microbioma. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Aquí lo que yo les recomiendo es cuando tú empiezas a ingerir este tipo de producto que trae prebiótico y probiótico, en el primer mes administralo diario. O sea, tómate tu sobrecito diario. ¿Y esto qué nos va a permitir? Pues reponer el microbioma, ¿no? A lo mejor nunca habíamos tomado probióticos o no tan seguido, entonces ahorita hay un desequilibrio en nuestro microbioma, o a lo mejor no llevamos una dieta saludable y demás. Entonces, ingiérelo diario para que de esta forma nuestro microbioma esté equilibrado y se reponga. Eso es el primer mes, ¿no? Tomarlo diario. A partir del segundo mes ya podemos ser un poquito, dejarle más chance y ingerirlo cada 2 días. Entonces, al ingerirlo cada 2 días, lo que ya vamos a hacer es mantener. Entonces, acuérdense, primer mes es para reponer nuestro microbioma y segundo mes para mantener nuestro microbioma saludable. Aquí también, acuérdense mucho, mantener mi microbioma saludable. Sí está bien que consuma bacterias buenas, mis probióticos, mis prebióticos, pero también acompañado con una dieta equilibrada y saludable. Correcto. Correcto, muy bien. Tengo algunas otras por aquí que nos están mandando, pero te voy a compartir esta otra en donde si tomo productos en polvo, o sea, si el prebiótico que yo me estoy tomando, ¿lo puedo dividir en varias tomas o me lo puedo tomar una parte ahorita y otra más tarde? Sí. ¿Cómo sería, no? ¿Cómo Okay. debe ser? Mira, normalmente el producto en polvo o microesferas viene en sobrecitos. Vienen en estos sobrecitos que nos permiten que no le afecte la humedad y de hecho ahí te dice, ¿no? Consérvalo en un lugar fresco y seco. Entonces, de esta forma, pues no le afecta mucho la humedad y tampoco la luz solar o en este caso la temperatura. Aquí yo lo que les recomiendo es, hay muchas personas que prefieren a lo mejor tomarse una cantidad pequeña antes del desayuno, una cantidad pequeña antes de la comida, una cantidad pequeña antes de la cena. Ellos así ya están acostumbrados y así quieren seguir. No pasa nada, lo pueden seguir haciendo, nada más sí cerciórense de cerrar el sobrecito, ¿no? Lo más, pues sí, cerrado que se pueda para que no nos vaya a afectar la humedad. También, por ejemplo, en niños menores a 12 años, aquí lo que se recomienda es que los niños vayan ingiriendo pequeñas cantidades durante todo el día. Entonces, igual, pueden agarrar su sobrecito, se toman o se administran ahí una pequeña cantidad y así en el transcurso del día. Lo mismo, ¿no? Nada más intenten cerrar bien el sobrecito para que no nos vayan a afectar estos factores. Y yo, pues, por ejemplo, yo te digo mi caso, yo lo que acostumbro es tomarme mi sobrecito en la mañana antes de mi desayuno, 30 minutos antes de mi desayuno, me lo tomo y pues yo de esta forma ya puedo decir que mi microbioma esté equilibrado durante todo el día y por lo tanto en los alimentos que yo voy consumiendo, mi desayuno, comida y cena, pues ya puedo decir que realmente voy a absorber los nutrientes necesarios de estos alimentos. Entonces te digo, depende de cada persona. Nada más cerciórense bien de cerrar bien el sobrecito, ¿no? No nos vaya a afectar ahí la humedad. Ok, perfecto. Muchas gracias, Jessica. Otra que también nos hacen, ¿cuál es la mejor hora para tomar estos productos, el probióticos? ¿Es en la mañana, en la tarde, en la comida, en el desayuno, en la cena? ¿Cuál es el mejor horario? Sí, esta es una pregunta igual muy interesante, César.
aquí les digo, todo depende de la presentación del producto. Está demostrado, por ejemplo, si nosotros ingerimos bebidas que contienen, que traen probióticos, al momento de que nosotros, pues si bebemos como tal esta bebida, lo que pasa es que a veces nuestro estómago está tan ácido, o hay personas que dicen, ay, pues me voy a tomar mi yogur sí, con el estómago vacío, ¿no? A primera hora del día. Lo que pasa es que nosotros al administrarnos esta bebida, lo único que hacemos es que con el pH ácido que tiene nuestro estómago al momento de levantarnos, se mueren gran cantidad de bacterias, hasta un 80% se nos mueren ahí por el pH ácido. Entonces, si se van a consumir este tipo de producto, pues sí, inténtenlo media hora antes de cualquier comida, o igual, al momento de que están en el alimento, ustedes lo pueden consumir a la par. Ahora, aquí, importante, por eso a mí de verdad me encantan las microesferas. Las microesferas, al tener el recubrimiento, pues ni el pH nos hace daño, ¿no? O sea, realmente los suplementos que están en microesfera, al tener este recubrimiento, no nos afecta el pH, entonces estos, pues los podemos tomar a cualquier hora del día. Eso también es muy bueno saberlo, ¿eh? Muy, muy bueno Sí, saberlo. sí, Hay de hecho, algunas preguntas que nos están haciendo. Perdón, adelante. sí, de hecho, bueno, yo les digo mi caso, yo la realidad es que soy muy olvidadiza, entonces yo al momento que me levanto, como media hora antes de mi desayuno, me tomo mis microesferas, entonces ya de esta forma ya me olvido en todo el día, yo ya sé que le hice un bien a mi microbioma, que mi microbioma va a estar equilibrado y pues me siento bien, ¿no? Entonces depende de cada uno, pero sí, o sea, siéntanse seguros que las microesferas por eso es una liberación retardada, como les decía, y que van a ser eficaces, porque un gran porcentaje me va a llegar hasta el colon. A diferencia de si yo lo tomo, por ejemplo, un yogur, ¿no? O un lácteo que encuentro en cualquier supermercado, gran cantidad de bacterias por el pH ácido se mueren en el intento al llegar, ¿no? A nuestra meta. Ok, fíjate, alguna pregunta que va muy de la mano con lo que acabas de mencionar, con el tema de los horarios, es si se pueden mezclar con los alimentos, o sea, estas microesferas, este polvo, probióticos, prebióticos, ¿se puede mezclar con algún alimento? Sí, se ha demostrado que sí. Los nutriólogos normalmente recomiendan tomarlo 30 minutos antes del alimento. Lo puedes tomar junto con el alimento, sí. Lo que sí no les recomiendo para nada es tomarlo después de los alimentos, porque nuestro estómago entonces ya se encuentra lleno. Entonces va a tardar más, el probiótico o estas bacterias buenas van a tardar más en llegar a nuestro intestino. Y de esta forma, hasta en el estómago puede igual morir gran porcentaje, porque el estómago pues también está ácido. Entonces, sí les recomiendo, pues la recomendación es media hora antes de los alimentos. Si lo quieren combinar junto con los alimentos, adelante. Lo que sí no lo hagan es después de que el estómago ya está lleno, porque es más probable que ahí se muera gran porcentaje de probióticos. También aquí, si ustedes deciden ingerir probióticos, los que les decía que no tienen recubrimiento y que sí les afecta el pH, pues no los acompañen con bebidas calientes, no los acompañen con, por ejemplo, ácidos o bebidas muy ácidas, porque al final también se nos mueren, ¿no? Con estas bebidas. Entonces, lo ideal, pues sí, consuman microesferas que vienen recubiertas para que sí nos puedan llegar hasta el colon. Muy bien, Jessica, muchas gracias. Fíjate que hay algunas otras preguntas que han estado surgiendo aquí en el chat, he estado viendo, y una de ellas es precisamente si para las mujeres que están embarazadas o las personas que tienen algún tipo de padecimiento como de gastritis, si tiene algún beneficio los probióticos, prebióticos. Sí, de hecho, o sea, sí, porque nuestro intestino va a estar, como les digo, equilibrado. Sin embargo, aquí sí les quiero aclarar, un probiótico no es un medicamento, o sea, no tiene un fin terapéutico como tal. Entonces, si ya su médico, si ya tienen alguna enfermedad gastrointestinal o demás, pues sí acudan con su médico, es lo recomendable. Y muy probablemente el médico les va a recomendar los probióticos para mantener saludables y reponer nuestro microbioma.
Pero sí, muchas mujeres embarazadas lo consumen y es buenísimo. Al final, como yo les dije, no hay una edad de consumirlo, no tengo que parar el consumo de estas bacterias. Al final son bacterias buenas que me van a conferir un beneficio. Personas que igual tienen problemas ya gastrointestinales, a veces nos sentimos inflamados, el colon irritado, colitis nerviosa, todo esto los probióticos sí nos sirven para complementar nuestra alimentación y que de esta forma nuestro microbioma se ve equilibrado, ¿no? Y de verdad que, pues como les dije, aquí lo que va a hacer es que nuestra mucosa, el espesor de nuestra mucosa, pues va a ser más grueso y de esta forma nos va a ayudar a toda la parte gastrointestinal. Ok, fíjate que eso también es bien interesante. Otras preguntas que surgen aquí, y creo que lo mencionaste al principio, si no mal recuerdo, precisamente de por qué se pierde esa microbioma. Mencionabas que precisamente por el consumo de medicamentos, de laxantes, de desparasitantes. Entonces eso, los probióticos sí nos apoyan cuando estamos en algún proceso como de este tipo o cuando tenemos algún tipo de cirugía y detalles así. Sí, Sí, miren, les voy a poner aquí un ejemplo, César. Como les dije, un niño a nacer, un bebé, pues tiene su microbioma muy pobre, realmente apenas lo va desarrollando. Un joven ya tiene más desarrollado el microbioma. Cuando somos adultos es cuando tenemos más diversidad de bacterias o microorganismos en nuestro microbioma, entonces se puede decir que estamos en la etapa más alta. Y ya cuando vamos envejeciendo, pues tenemos menos microbioma o menos diversidad. Entonces, imagínate tú que a un niño, y de hecho es común, le damos un antibiótico. Cuando le damos un antibiótico es una matanza tremenda, y no solo de bacterias malas, sino también se lleva todas las bacterias buenas. Entonces, siempre que consuman antibióticos, de verdad, pues consuman también probióticos, ¿no? Ya de lo que maté, de mis bacterias buenas, pues al menos ya para otra vez reponer mi microbioma. Es necesario después del consumo de antibióticos, laxantes y demás, nosotros reponer nuestro microbioma con el uso de probióticos. muy bien, Jessica, pues muchísimas gracias. Creo que fue bastante interesante todo lo que nos compartiste esta tarde. Y por último, les vamos a dejar aquí en el audio, les vamos a mencionar, o les voy a mencionar cuál es el correo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta mucho más específica, es soportedelproducto@forlife.com. Para los que están en el chat, ahorita se los voy a poner también, soporte del producto @forlife.com. Entonces, forlife.com. Ya se lo estoy poniendo aquí en el chat. Recuerden, soporte del producto @forlife.com. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan ahí mucho más específico, por ahí se puede solucionar. Y pues creo que podemos dar las gracias y pues de verdad muchas gracias, Jessica, por esta participación. No sé si querrán compartir algo más, pero les agradezco a todos que nos hayan acompañado en esta llamada, en este seminario de prebióticos y probióticos. Tenemos una próxima llamada el día de mañana. Recuerden, nuevamente el comercial, pero va a estar muy bien la reunión que tenemos con el Diamante Internacional Oro y miembro del President's Club. Vamos a estar a las 7 de la noche, mañana 7 de la noche. Muchísimas gracias, que tengan una buena tarde. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos, hasta luego.